Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presenta. Amigos de Perfiles, con el gusto de saludarles nuevamente a través de esta emisión. Y bueno, pues el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con alguien que se ha destacado por su autenticidad como presidente municipal. Y evidentemente, bueno, pues ustedes saben que el lema de este programa es la parte privada de los hombres y las mujeres públicos, ¿no? Los que se manejan en público, pero que tienen también una parte que es muy propia. Querido doctor Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Gracias, Carlos. Me da mucho gusto participar como un invitado a tu programa. Estoy seguro de que el contenido de este y de todos los programas que hagas serán de sumo interés para los televidentes. Bueno, pues esperamos que sí, por eso escogemos invitados como tú que tienen cosas interesantes que platicarnos. Gracias. Y fíjate que generalmente empezamos por la niñez, porque esa parte muy importante del ser humano. ¿Tú eres doctorante en qué me dijiste? Hice un doctorado en cooperación y bienestar social, aunque no he terminado de aprobar mi tesis. Estamos en un proceso que por algunas responsabilidades no he podido atender, pero que no he tirado por la borda. Es mejor que tú hagas tu tesis a que la tesis salga por ahí de Santo Domingo. Y no tengo prisa, digo, me da pena de reconocerlo. Estoy ahorita enfocado a otros temas que me ha obligado a ponerle pausa a mis asuntos académicos. No, sí, claro. Además, hacer una tesis de doctorado no es cualquier cosa. Bueno, pero entonces tú en tu doctorado viste mucho de lo social. Claro que sí. Y creo que esa parte a ti se te da en forma natural. Porque yo creo que para ser presidente municipal lo primero que tienes que ser es buen administrador y sobre todo palpar muy bien a tu gente, ¿no? Fíjate que sí, la presidencia municipal es una responsabilidad que te pone en la primer trinchera con los ciudadanos. Nosotros como gobierno tenemos la responsabilidad de recibir y de atender a la gente, a los que viven en este municipio y muchas veces a quienes no viven aquí. Y nos toca a nosotros atender, resolver, gestionar, conducir, pero casi siempre es una responsabilidad nuestra el que un ciudadano que busca atención por parte del presidente municipal se vaya con una respuesta positiva. Claro. Y para eso eres muy bueno. Y yo le pegué un brinco muy grande, porque generalmente estos programas los empezamos con la niñez. Es decir, bueno, tú eres guzmanense, ¿no? Tengo profundas raíces zapotlenses. Tengo ya varias generaciones de mi familia viviendo aquí, desde mi tatarabuelo quizás. Y efectivamente fui un niño zapotlense que estudió la escuela primaria en la escuela Gordiano Guzmán. Uh-huh. Soy hijo de maestros normalistas. Mi papá y mi mamá fueron profesores de educación básica, aunque después mi papá dio muchos años clases en el Tecnológico de Ciudad Guzmán. Tengo yo una formación básica, no solo formal en las escuelas públicas de nuestra ciudad, sino que además con el acompañamiento de mis padres. Maestros, insisto, con una vocación de enseñanza y un remarcable. Rigor. Quizás no tanto, no quiero decirlo, pero sí con mucha metodología, y eso estoy seguro de que tuvo una pieza fundamental en mi propia formación, no solo académica básica, sino incluso personal. Eso es muy interesante. Ahora déjame preguntarte una cosa. Ok, nos adelantamos un poquito en la cuestión de estudios, pero te va perfilando tu personalidad. Pero a ti te encantaba, me imagino, jugar en las calles, mojarte con la lluvia, agarrar la pelota y que ya rompieran un vidrio, en fin. Es que pertenecíamos todavía, bueno, tú eres mucho más joven que yo, pero nuestras infancias eran infancias como que menos subyugadas, ¿no? Ahorita yo veo a los chavitos y como que están muy esclavizados. Ellos se autoesclavizan ya con el celular o con el iPad, ¿no? Fíjate, Carlos, que tengo una niñez
muy rica en experiencias, pero me apena decirlo, pero en muchas experiencias que tienen que ver con libros. No era yo el niño que andaba en la calle. Yo creo que hay muchos amigos míos con los que compartí mi niñez y seguramente podrán validar que yo era más bien un muchacho, un joven, incluso desde primaria y secundaria, que estuvo muy apegado a temas académicos. Siempre me gustó la ciencia. Me considero científico. De hecho, hasta la fecha yo reconozco que muchos de los fundamentos científicos en temas químicos, físicos e incluso matemáticos son fundamento de una educación extracurricular de mi niñez. Yo estudié la secundaria Federal Benito Juárez, aquí en Ciudad Guzmán, y ahí, además de eso, aprendí y me vocacioné y tengo también muchas experiencias en mis recuerdos de la poesía. Fui integrante de la poesía coral en la secundaria Benito Juárez. Era de los niños que participaba recurrentemente en los concursos de poesía y era algo que a mí me gustaba muchísimo. Estudié el CEBETIS, el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 226 aquí en Ciudad Guzmán, y ahí empecé a decantarme por temas técnicos, tecnológicos. Estudié el CEBETIS porque en los años 80s y finales de los 80s y muy principios de los 90s, algo que llamó muchísimo la atención fue el tema tecnológico, insisto, pero de computadoras. Y eso me llevó a estudiar mi licenciatura en informática en el Tecnológico de Ciudad Guzmán, aquí en Ciudad Guzmán. Estudié informática en del año 92 al 97. Y ahí en esa experiencia tuve la oportunidad de participar en varios años en concursos de creatividad e innovación. Eso me dio la oportunidad de participar en certámenes de ciencia y tecnología juveniles, no solo dentro del sistema de tecnológicos, sino incluso a nivel nacional. Y en 1996 tuve la oportunidad de ganar una mención honorífica en un concurso nacional que me brindó la oportunidad de exponer un proyecto que presenté en el tecnológico en foros internacionales, particularmente en una expociencia internacional en Pretoria, en Sudáfrica, en 1997, y en Coimbra, Portugal, en una exposición europea, donde fuimos de los muy poquitos americanos que participamos en esa exposición europea, en Coimbra en el 98. Entonces, me gustaba mucho la ciencia, me gusta mucho la ciencia y la tecnología. A ver, eso que ya me rompiste el esquema, ¿eh? Del programa ya me lo rompiste, pero mejor porque me diste otros caminos. Es decir, no, yo pensaba hacer contigo la evocación de aquellos años en que tus amigos y tú andaban en la calle y andaban haciendo, que normalmente es lo que hace, pues, la chiquillería. Pero tú eras, perdóname, no es una forma peyorativa de decirlo, pero así es como se refieren a los niños estudiosos en estos tiempos. O sea, tú eras el típico nerd. Así es, y muy vinculado a temas académicos, a temas artísticos y después a temas de ciencia y tecnología. A ver, ¿tú crees que esa parte de tu formación, esa parte de tus gustos, de tus afinidades, sea por el ambiente que hay en Ciudad Guzmán? Muy probablemente, efectivamente puedo decir que tengo recuerdos quizás muy marcados en esos ámbitos, pero quiero decirte que no lo hice solo. Por supuesto que muchos de mis amigos, algunos de los que todavía conservo, compartimos aficiones. Tengo un grupo de compañeros de secundaria con los que me sigo reuniendo de aquellos años, aprovecho para mandarles un saludo si es que me están viendo, donde compartimos esa afición de la poesía, esa afición de el arte, de la cultura, y también de compañeros de secundaria que también fuimos compartiendo el bachillerato y el tecnológico, pues ni más ni menos que 2 de ellos también me acompañaron a estos viajes que te hablo, de estos viajes tanto a África como a Europa, y que hoy seguimos teniendo una relación afectiva, fraterna, a pesar, insisto, de que a lo mejor no son experiencias que compartimos con todos nuestros compañeros de generación, pero hay que decirlo, pues tampoco era un ambiente exclusivo para mí. O sea, sí había en nuestra
ciudad, lo hay. La nuestra es una ciudad cultural que para donde quiera que voltees hay algo interesante que aprender. Y claro, tengo que reconocer que no solo en primaria, sino también en secundaria, maestros tuvieron mucho que ver. Digo, hay maestros que actualmente hasta están jubilados, pero muchos que todavía siguen en servicio en la secundaria Benito Juárez. Me refiero ni más ni menos que al director, el director, el maestro Raimundo Rodríguez Fernández, por ejemplo, quien fue uno de los que me inculcó y me entrenaba en temas de poesía, y que incluso hicimos en alguna ocasión algo de teatro y cine con él. Entonces, quiero decir que no era una condición exclusiva de este niño, sino que la secundaria, la primaria, pues sí generaba espacios para aquellos que les gustaba jugar ajedrez, pero también aquellos que les gustaba bailar y aquellos que les gustaba hacer deporte. Bueno, cada uno de los niños va encontrando en las diferentes oportunidades que te brinda la escuela, pues un espacio donde encontrar una vocación. Sí, es que además, bueno, y aquí la verdad de las cosas es que no sé si quepa, porque es un dicho muy popular, pero yo creo que tiene mucha razón, mucha verdad. La cabra tira al monte, ¿no? No puedes ir en contra de tus afinidades, no puedes ir en contra de tus gustos, de tus habilidades personales. Y yo creo que en el siguiente bloque sería muy interesante explorar todo eso. El Alejandro Barragán poeta o el Alejandro Barragán científico, y que en un momento dado también tiene la sensibilidad de poder atender. Ahorita, antes de la entrevista, entramos aquí a Palacio Municipal y Alejandro estaba rodeado de gente, de ciudadanos, platicando con ellos de la manera más natural. Y como les decía al principio, esto no cualquiera. Pero eso, si quieres, en el siguiente bloque, ¿te parece? Gracias, Carlos. Perfecto, entonces continuamos en Perfiles con Alejandro Barragán. Sur, la Feria de la Velocidad trae para ti 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388 801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. En el corazón del sur de Jalisco hay un canal que lleva la fuerza de tu comunicación a más de 60 localidades. Somos Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco. Nosotros entendemos el poder de transmitir tu mensaje a una audiencia comprometida y en crecimiento. Con programación diversa, divertida y noticiosa, Mi Sur TV ofrece una plataforma única para que tu mensaje llegue a miles de personas. Llámanos al 33 88 80 1604 y descubre cómo Mi Sur TV puede impulsar tu negocio con nuestra amplia gama de espacios publicitarios. Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco, la fuerza de tu comunicación. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Conferencias nacionales e internacionales. Encuentro de negocios, visitas demostrativas a huertas y empaques, exposición comercial con más de 150 expositores, del 23 al 25 de agosto. Recinto ferial de Ciudad Guzmán, Jalisco. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Sustentabilidad, tecnología y rentabilidad. No te quedes fuera, asegura tu lugar. Adquiere tus boletos en mangopase.com. Apiajal invita. Continuamos en Perfiles y el día de hoy estamos platicando con el doctor Alejandro Barragán Sánchez, el doctorante, porque tiene, fíjense, la honestidad de decir, no he terminado, me falta la tesis y no se la copio a nadie. Ok, fíjate que esa honestidad
profesional, por llamarle, de una honestidad académica, porque así como hay arrogancia académica, ¿no? Hay honestidad académica, de que pues, reconozcas, oye, espérate, pues ando ahorita en la presidencia, aguántenme. ¿Cuánto tiempo tienes para presentar la tesis? Fíjate que estamos ya por los últimos años, pero déjame platicarte un poco el contexto. A ver. Justo en el bloque anterior te platicaba cómo me fui decantando, estudiando informática, haciendo proyectos de programas para innovadores y cómo gané concursos. Eso me hizo que entrar a trabajar en el 1997, saliendo de la escuela, entré a trabajar a la IBM de México en la planta del Salto, ahí en Guadalajara, en la zona metropolitana. Y yo tenía un perfil netamente técnico. Trabajé para líneas de manufactura, temas que tenían que ver con computadoras. Pero yo sí quiero ser enfático en que mi papá y mi mamá, profesores, toda mi niñez, y justo en el momento en el que yo tenía que definir mi vocación profesional, ellos insistieron y ellos me decían, tú tienes un perfil humanista, sé maestro, me decían. Y yo estaba embelesado con las computadoras. Y luego me decía mi papá, bueno, por lo menos estudia Derecho, Medicina, tú tienes un perfil humanista. Yo creo que tus papás no le convencían todavía, no le veían el futuro a eso. Pero imagínate que entro al tecnológico y me va muy bien en mi carrera y me gusta el tema tecnológico. Empiezo a trabajar en IBM desde un perfil netamente técnico y creo que no lo hacía mal. Trabajé muchos años para la industria de la manufactura. Pero llegó un momento en el que la vocación, la propia vocación personal te llama. Aunque yo estaba enfocado en mi trabajo, en una línea de manufactura, nunca me fue ajeno el tema político, el tema social, el tema que se vivía en las calles. Y eso sí es raro porque mis compañeros, ahí sí lo recuerdo, mis compañeros en las líneas de manufactura, en temas de procesos, estábamos o deberíamos estar enfocados en temas que tienen que ver con números, con tiempos, con procesos, con máquinas. Y a mí sí me sensibilizaba, o yo me daba cuenta que para mí sí era una enorme llamada de atención el tema social, el tema político. Pero trabajar en una línea no te permite, trabajar en una fábrica no te permite participar de manera abierta. Y fíjate que siendo yo empleado de IBM, es que decidí, por una vocación personal, buscar un estudio formal que me diera un panorama del tema político-social de México. Y por eso, cuando yo me entero que existía este doctorado en el Centro Universitario de la Ciénega, de la Universidad de Guadalajara, yo trabajaba en El Salto y la Ciénega me quedaba ahí a 40 minutos, una hora de camino, era el doctorado en Cooperación y Bienestar Social. Leí los contenidos, me llamó muchísimo la atención y me metí a estudiar por pura vocación. Obviamente, te imaginarás, Carlos, que mi gerente, mis compañeros me decían, ¿qué rayos estás estudiando eso? Eso no tiene nada que ver con lo que tú haces. Yo imaginaba en ese momento que yo me iba a jubilar siendo empleado de IBM. Sin embargo, como un reto personal, pero más que como un reto, y esa es parte de la razón por la que vine postergando un poco el tema de la tesis. A mí lo que me interesaba era vincularme con esos científicos sociales que estaban estudiando en mi estado y que venían de diferentes partes del estado a estudiar en Ocotlán un doctorado de cooperación y bienestar social. Entonces yo quería, después de haber convivido muchos años con ingenieros, con técnicos, con informáticos, etcétera, yo quería vincularme con los investigadores y quería conocer cómo pensaban. O sea, perfiles totalmente diferentes. Completamente diferentes. Parecía, te digo, una decisión difícil de explicar, pero en realidad es de que yo venía descubriendo una vocación personal. Una de las razones por las que tuve que suspender mi proyecto de tesis y que la he venido cambiando a lo largo de los años es precisamente porque por una situación personal y económica mi esposa y yo decidimos regresar a Ciudad Guzmán y poner un negocio del que hasta todavía unos días todavía no vivimos de él, o sea, todavía nos dedicamos a un proyecto personal económico y era más conveniente para nosotros venirnos a vivir a Ciudad Guzmán por reducción de costos, teníamos niños que iban a entrar a las escuelas, etcétera.
y el proyecto económico personal ya no combinaba, ya no era compatible con mi trabajo en una fábrica. Entonces nos vinimos y el proyecto que yo había inscrito en mi doctorado tenía que ver con la IBM. Entonces tuvimos que cambiarlo. Afortunadamente, el venir reportando cambios de proyectos de tesis, hemos venido postergando los plazos para cumplir con el requisito. Pero la razón por la que efectivamente, a pesar de que hay muchas ofertas de cómo conseguirte una tesis doctoral, y eso es lo más sencillo de hacer, la razón por la que no lo he entregado es porque efectivamente es un desafío personal que quiero hacer y no tengo prisa. Y además porque tienes el contacto con la gente y que te va a servir como, ahora sí que de primera mano, todo Claro, eso. ¿te puedes imaginar la cantidad de veces que he venido replanteando mi proyecto de tesis a partir de la experiencia que estoy viviendo? Te recuerdo que la administración pasada fui regidor y he estado vinculado con temas políticos y ha generado vínculos sociales, políticos, con mucha gente, con grupos, y eso te va generando temas de investigación que a mí me gustaría hacer. O sea, no quiero conseguirme un título. De verdad que creo que eres una de las muy pocas personas que me dicen doctor o doctorante. Es algo que no uso, no me metí al doctorado con el tema de la nobleza académica. Sí. No lo hice por eso, lo hice porque ya tenía una maestría en administración que lo hice aquí en el Centro Universitario del Sur, también mientras trabajaba para la IBM, porque esa sí estaba un poco más vinculado a los procesos administrativos que hacía yo en mi trabajo, pero no quería volver a estudiar una maestría. Me parecía también que era estudiar una licenciatura en ciencias sociales, por ejemplo, o en temas de política. Decidí estudiar un doctorado, pero no tengo prisa. El doctorado te permite abarcar muchas cosas. Claro. Mire, nada más para que tengan una idea, queridos amigos, de los sacrificios que tiene que hacer alguien que aspira o que está estudiando un doctorado. En alguna ocasión, bueno, pues yo me gradué hace ya muchos años, licenciado, hice una maestría en mercadotecnia y después mi alma mater fue la UNIVA, o es más bien la UNIVA. Y entonces en la UNIVA había un doctorado en comunicación. Y entonces, pues bueno, siempre me he dedicado a esto y dije, órale, le voy a entrar. Entonces, clase modelo, sábado 10 de la mañana, nada más se traen un cuaderno y una hoja. Ah, está bien, digo un cuaderno y un lápiz. Ah. Entramos 8. Entra un maestro que yo veía en los pasillos de la UNIVA, pero no sabía exactamente en dónde, en qué carrera o en qué. No, yo no sabía, yo sabía que lo veía. Entonces, se nos queda viendo, mete un slide, esos de aquella época en donde en una mica, muchos de ustedes no conocieron eso, es más, ya no me acuerdo ni cómo se llama, una mica ya impresa. Sí, en un proyector. ¿Pero cómo se llamaban esos? Acetato. A mí me tocó. Mete un acetato y entonces, título del libro, autor del libro, capítulo tal. Título del libro, autor del libro, capítulo tal. 13 de esos libros. Y nos dice, para el próximo sábado a las 10 de la mañana, quiero un resumen de lectura de estos 13 libros. Es todo, nos vemos el sábado. Y se fue. Y yo trabajaba ya en medios, ¿sabes? Pues dije, ¿para qué me hago tonto? Nunca voy a poder. Fíjate que yo estudié ese doctorado y efectivamente me tocó hacer ese trabajo académico de preparación y de formación. Y para quienes tenemos un poco el gusto o nos sentimos con la vocación de ser investigadores, hacer una tesis es algo que requiere de tiempo completo. Y es algo que me gustaría hacerlo como experiencia de vida, pero sobre todo porque creo que es algo que me gusta hacer. Y justamente el trabajo que tengo en este momento no me permite atender ese asunto, pero obviamente me estoy llenando de experiencias, de vivencias, de mucha información. ¿Cuál es el tema que traes ahorita de tesis? Fíjate que hay un tema que me gusta y que lo he abordado incluso en algunas políticas públicas que tenemos aquí, que es el combate a la pobreza. Justamente estamos en un momento en el que estamos desarrollando una estrategia
de gestión desde el gobierno municipal para combatir la pobreza patrimonial. El concepto que hemos presentado se llama la Inmobiliaria Social de Zapotlán y está orientado precisamente a encontrar mecanismos sociales de cooperación entre diferentes instancias públicas y privadas para el combate a la pobreza patrimonial. En ese sentido, estoy trabajando mi tesis, la última versión, espero que no cambie mucho de aquí a que tenga la oportunidad de escribirlo. Era lo que te iba a preguntar, ¿en qué número de versión vas? Ya perdí la cuenta. Bueno, pues este es entonces el Alejandro Barragán que a lo mejor ustedes no conocían. Yo confieso que tengo un par de años viniendo a Ciudad Guzmán a hacer de diferentes producciones y es la primera vez que me siento, yo cuando le decía doctor, yo pensaba, bueno, él debe de ser cardiólogo o él debe ser por su perfil, tal vez hasta neurocirujano, y me voy enterando hoy justamente antes de empezar el programa, porque yo le dije, ¿tu especialidad en qué es? No, pues ya, se acabó el tema. Vamos ahora a lo político. Ya pasó la época de estudiante, ya pasó la época de la formación intelectual de nuestro personaje y vamos a lo político. ¿Les parece bien? Estamos en Perfiles con Alejandro Barragán. No tienes internet porque no quieres. En Telesur, la Feria de la Velocidad trae para ti 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388 801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. Hola amigos del sur de Jalisco, los queremos invitar este 2 de septiembre al Poliforum de Zapotitlán, al espectáculo musical Así fue mi padre, que narra la vida y obra del rey José Alfredo Jiménez. Un espectáculo multimedia donde les voy a revelar la verdadera historia de mi padre a través de los testimonios de algunos de los que fueron sus grandes amigos y sus grandes amores. Y donde Alejandro y yo cantaremos las canciones más representativas de mi abuelo José Alfredo Jiménez, acompañados del espectacular mariachi México Son. Les voy a mostrar videos inéditos de algunas estrellas que compartieron su vida con mi padre: Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero, el maestro Rubén Fuentes y muchos más. Así es que si tú eres José Alfredista de corazón, compra tus boletos en la página web www.boletomovie.com. O corre directamente a comprar tus boletos a las sucursales de Telesur, pero corre porque los boletos se acaban. No te lo pierdas, Así fue mi padre. La entrevista con mujeres y hombres que marcan la diferencia. Líderes. Todos los miércoles, 12:30 del día. Solo en Mi Sur TV. El canal del sur de Jalisco. ¡40! En Roberto tenemos los tenis escolares blancos y negros con el 40% de descuento. Pagando con tu crédito Roberto, el mejor de la ciudad. Te esperamos en nuestras 4 direcciones. Estamos en Perfiles, hoy con Alejandro Barragán Sánchez, que es el ciudadano presidente municipal de Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, como ustedes quieran. A mí me gusta de las dos maneras. Me gusta tal vez un poquito más Zapotlán, porque como que tiene más sabor, ¿no? Como que tiene la tradición, el valor. Fíjate que recientemente, tiene muy poco tiempo, siendo gobernador el ingeniero Alberto Cárdenas, se cambió el nombre del municipio. El municipio se llama Zapotlán el Grande, que contempla una cabecera municipal que es Ciudad Guzmán y delegaciones, 2 delegaciones y una agencia, la delegación del Fresnito, de Atequizayán y la agencia de los depósitos. Entonces la ciudad se llama Ciudad Guzmán, el municipio se llama Zapotlán el Grande. Y efectivamente cuando escuchamos Zapotlán el Grande,
te refiere a una historia rica, amplia, con un crisol cultural, ¿no? Justamente en el mes de agosto estamos cumpliendo 490 años de la Fundación Hispánica de nuestra ciudad. Pero también hay que reconocerlo, por muchos años que se llamó el municipio y la ciudad Ciudad Guzmán, las mayores referencias que tiene el mundo de esta ciudad es con Ciudad Guzmán. Es decir, a nivel internacional, incluso a nivel nacional, el hecho de tener tantos referentes de nuestra ciudad, como Orozco, Arreola, Fuentes, etcétera, pues durante muchas décadas, digamos, del siglo pasado, pues la referencia era Ciudad Guzmán. Entonces, mucha gente, quizás en México y obviamente en el extranjero, no vinculan todavía el nombre de Zapotlán el Grande con Ciudad Guzmán. Claro. O sea, me pasa todo el tiempo. Cuando llego yo a algún evento nacional y me presento como el presidente municipal de Zapotlán el Grande, mucha gente me dice, ¿qué no eres de Ciudad Guzmán? Sí, ¿no? Pero bueno, pero incluso en México, ¿no? Incluso en México. Explícame. Pero esa es la historia. Bueno, entonces nos quedamos en un Alejandro Barragán, mitad científico, mitad artista, con una gran habilidad para la literatura, con un gusto muy especial por la pintura, por la música, por el arte, por el mundo del arte, que es una cosa etérea que se va formando en el interior de nosotros y que se llega a convertir a veces en tendencias y en personalidades. Y en contrapropuesta, un Alejandro Barragán tecnológico. ¿Lees en pantalla o lees en papel? En ambos. Me gustan ambas cosas. Me gusta leer en papel, me gusta leer el periódico impreso, pero también por las cuestiones dinámicas y por cuestiones de agenda, muchas veces también leo periódico y también leo documentos en mi teléfono. Sí, bueno, pues es que, y la tecnología está en un punto, Alejandro, en que la verdad es avasalladora. La tecnología a mí me da miedo. La inteligencia artificial, por ejemplo. Vaya, ¿a dónde vamos a llegar con todo este tipo de cosas? Y hay voces que dicen, a ver, cuidado con la inteligencia artificial, porque si no la controlan, y entonces vienen a mi mente todas esas películas de Netflix en donde los robots controlan a los seres humanos y hacen una bola de cosas. A ver, ¿en dónde está el punto de unión de esos dos Alejandros Barraganes? Fíjate que no están en conflicto, forman una sola pieza. Desde mi punto de vista, y me gustó mucho que me siento muy halagado, pero creo que es inmerecida esa descripción. Solo soy un aficionado de temas artísticos, lo hemos visto en la propia política pública de cultura que hemos tenido en el municipio. Nos hemos esforzado por promoverla, por impulsarla, las diferentes vocalías, tanto de teatro como de literatura, con danza. Sí nos hemos acercado y sí hemos tratado desde las competencias hacerlo. He procurado estar en la mayor cantidad de eventos. Me he perdido unos que sigo lamentando, pero hasta ahí, soy un aficionado. Sí escribí en algún momento algo de poesía y de cuento, que luego te voy a hacer llegar algunos textos. Muchas gracias. También esbocé algunos trazos con acuarela, que también conservo algunas imágenes que también me gustaría que conocieras. Pero digo, desafortunadamente y por cuestiones también de la agenda de la vida, nunca profundicé. Y a lo mejor también por un poco falta de talento, pero nunca profundicé en esos temas. Sin embargo, soy más bien un público que le gusta ver pintura, que le gusta ver escultura, que le gusta ver teatro, que le gusta escuchar un concierto. Eres un diletante. Me encanta, pero hasta ahí, ¿no? A ver, no vayan a creer ustedes que vengo y le estoy haciendo la barba a Alejandro y estoy tratando de ponerlo por acá. No, ese fenómeno en Ciudad Guzmán es relativamente natural. Hay mucha gente con los perfiles de Alejandro, hay mucha gente que tienen un enorme talento para el cine, hay mucha gente que tienen para la literatura. O sea, esas cosas saltan a la vista. Eso no se puede ocultar. Pero ahora explícame, con todo ese mundo tan rico interior, ¿en dónde te dio por la política? Fíjate que, Carlos, que cuando
te platicaba en el segmento anterior que siempre he estado vinculado a temas políticos y sociales. Hay un parteaguas en mi vida y es el verano de 1997. Estaba yo, te platicaba, en el 97 tuve la oportunidad de estar ese verano en Sudáfrica y con un internet de altísima calidad en Pretoria, en Sudáfrica, me tocó ser testigo virtual del triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como jefe de gobierno del de entonces Distrito Federal. Esa imagen me impactó muchísimo. Y a partir de ese 1997, cuando yo regreso a México, me hizo enfocar mi interés y mi atención a temas políticos nacionales. Y miren, ¿dónde te pasó? En la cuna del apartheid. Del apartheid. Claro, y la experiencia de haber vivido ahí y como una delegación mexicana de jóvenes científicos nos dieron la oportunidad de hacer una explicación histórica muy interesante. Entonces, a lo mejor la sensibilidad que teníamos los mexicanos que estuvimos ahí me alertó los sentidos y me hizo disfrutar muchísimo ese triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, a partir de ese momento, seguí muy de cerca columnistas, movimientos políticos, incluso mis primeras participaciones a partir de textos políticos en algunos esbozos de columnista. Empecé a meterme mucho en ese tema y me dio muchísimo gusto y apoyamos también, por supuesto, la candidatura del ingeniero Cárdenas en el año 2000, pero ya era yo un empleado de IBM y ya notaba yo el contraste de las formas de pensar que teníamos, porque mis compañeros de IBM, a lo mejor en su mayoría, pues tenían una corriente de pensamiento muy diferente a la que yo estaba desarrollando en ese momento. No me digas más, eran fifís aspiracionistas. No, bueno, vamos a decir que simplemente no coincidíamos. Y me fui adentrando mucho en ese tema político, sobre todo el político nacional. Y lo seguía de lejos, lo seguía a través de la pantalla de mi computadora, lo seguía a través de los periódicos a los que yo podía tener acceso. Eso me hizo, insisto, llevarme a estudiar un doctorado, tratando de buscar más allá de lo que los columnistas o más allá de lo que las notas o las revistas políticas nos podían ofrecer. Y en el año 2012, es cuando mi esposa y yo tomamos la decisión de venirnos a vivir a Ciudad Guzmán. Y el no verme ya con un horario de trabajo para una fábrica, el ya verme mucho más libre, el que mi negocio lo podía operar a través de mi teléfono celular, me permitió involucrarme de lleno en una campaña política. Por primera vez. Por primera vez me involucro formalmente, bueno, no formalmente, como brigadista, ir a tocar puertas, participar. Vaya, ya muy cercano. Ya muy cercano. Y la elección del 12 apoyamos a quien hoy es presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, desde el año, aunque te digo, de manera virtual o de manera en viajes de domingos que íbamos al Zócalo, pues mucho antes, desde el Desafuero, me tocó acompañar a un grupo, por cierto, aquí de Ciudad Guzmán, compañeros y amigos que desde entonces conozco, que hoy ellos están en Morena, desde entonces yo iba con ellos a los camiones a hacer las marchas, a hacer los zócalos, pero nunca había tenido yo la oportunidad de actuar con tanta libertad como en el verano del 2012, que hubo elecciones federales concurrentes y que apoyábamos a Andrés Manuel. Aquí en Jalisco, a lo mejor no todo el mundo lo recuerda, pero aquí en Jalisco la coalición federal que apoyó a Andrés Manuel se configuró de una manera diferente. A nivel federal era PT, Movimiento Ciudadano y PRD, las corrientes políticas que apoyaron a Andrés Manuel. Pero aquí en Jalisco el PRD lanzó un candidato a gobernador diferente, Fernando Garza. Sí. Y por el PT y Movimiento Ciudadano postulamos al ingeniero Alfaro. Sí. Cuando vino Andrés Manuel a hacer campaña a Jalisco, se juntó con Enrique Alfaro y no con Fernando Garza. Entonces ahí es donde yo también conozco y me vinculo formalmente al partido Movimiento Ciudadano. Bueno, fíjate que ese tema es muy interesante. Tal vez muchos de ustedes, bueno, pues están muy jóvenes y probablemente no les tocó vivir esa época, pero realmente fue el crisol de muchas personalidades políticas que hoy
son verdaderos personajes y verdaderos hombres y mujeres de primera línea, pero que como que se desgajó aquella manzana, ¿verdad? Y de repente unos se fueron para un lado y otros se fueron para el otro, porque el movimiento ciudadano del que tú hablas ya no es el movimiento ciudadano actual. Hay una diferencia abismal. Y cuando yo me di cuenta que eso estaba por pasar, yo renuncio al partido Movimiento Ciudadano y me voy a Morena. Es decir, yo participé formalmente y existen a lo mejor cientos de fotografías mías con una camiseta naranja, pero es que yo pertenecía a ese Movimiento Ciudadano, donde Movimiento Ciudadano llevaba muchos años apoyando el proyecto de Andrés Manuel. Se llamaba primero Convergencia, cambia de nombre a Movimiento Ciudadano y postula Movimiento Ciudadano a López Obrador en el año 2012. En el año 2014, en Jalisco por lo menos, porque yo sigo conociendo muchos actores políticos de diferentes estados y municipios en el interior del país y que siguen teniendo una visión más progresista. En Jalisco en particular hubo una transformación de este partido político en el que yo ya no me vi identificado. Entonces yo renuncio al Movimiento Ciudadano a pesar de la evidente tendencia ganadora que en ese año venía. Es decir, ganan todo en el 15, ganan todo en el 18, ¿no? Por lo menos aquí en Jalisco. Sí, bueno, pero ahí te cambio el concepto de Movimiento Ciudadano por el movimiento de Enrique Alfaro. Claro, bueno, yo hablo desde el punto de vista institucional, pero claro, con el liderazgo del ingeniero Alfaro y con el liderazgo de otros actores políticos que venían de otros partidos políticos en las diferentes regiones, lograron ese cambio político que se vive actualmente todavía en el estado de Jalisco. Entonces yo ya no me vi identificado con esa corriente política, yo renuncio en el año 14 y me integro a Morena como militante y como manteniendo la línea política, que era apoyar al presidente de la República, y en ese momento, a pesar de que había perdido la elección del 12, pues estábamos todavía en reconstrucción. Es una historia que tenemos que continuar platicándola ya vamos al cuarto bloque, no puede ser, ¿eh? Oye, necesitamos hacer un doble programa, y el que venga. Vámonos a un corte comercial, si les parece bien. Estamos en Perfiles con Alejandro Barragán. Y 50 megabits de internet simétrico con fibra óptica hasta tu hogar por solo 270 pesos al mes. Y lo mejor es que todas nuestras tarifas son fijas. No te dejes engañar con tarifas que solo duran 6 meses. Mejor vente a Telesur. Visita tu sucursal Telesur más cercana y contrata ya. O llámanos al 3388-801688. Consulta condiciones y cobertura. Telesur, empresa 100% del sur de Jalisco. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Conferencias nacionales e internacionales. Encuentro de negocios. Visitas demostrativas a huertas y empaques. Exposición comercial con más de 150 expositores. Del 23 al 25 de agosto. Recinto ferial de Ciudad Guzmán, Jalisco. Séptimo Congreso del Aguacate Jalisco 2023. Sustentabilidad, tecnología y rentabilidad. No te quedes fuera. Asegura tu lugar. Adquiere tus boletos en mangopase.com. Apiajal invita. ¿Qué tal, amigos? Saludos cordiales y bienvenidos a Territorio Agropecuario, un programa que semana a semana les traerá la información de lo que sucede en el campo del occidente del país y los agronegocios con noticias, tecnología, innovación y tendencias. Toda la información útil para quienes vivimos en el territorio agropecuario. No te pierdas Territorio Agropecuario. Todos los domingos, 9 de la mañana y 9 de la noche. Repeticiones, miércoles, 9 de la noche. A través de Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco.
invitar este 2 de septiembre al Poliforum de Zapotitlán, al espectáculo musical Así fue mi padre, que narra la vida y obra del rey José Alfredo Jiménez. Un espectáculo multimedia donde les voy a revelar la verdadera historia de mi padre a través de los testimonios de algunos de los que fueron sus grandes amigos y sus grandes amores. Y donde Alejandro y yo cantaremos las canciones más representativas de mi abuelo José Alfredo Jiménez, acompañados del espectacular mariachi México Son. Les voy a mostrar videos inéditos de algunas estrellas que compartieron su vida con mi padre, Vicente Fernández, Marco Antonio Muñiz, Armando Manzanero, el maestro Rubén Fuentes y muchos más. Así es que si tú eres José Alfredista de corazón, compra tus boletos en la página web www.boletomovie.com. O corre directamente a comprar tus boletos a las sucursales de Telesur, pero corre porque los boletos se acaban. No te lo pierdas, Así fue mi padre. Estamos en Perfiles con Alejandro Barragán. Nos quedamos en el momento en que él renuncia a Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano empieza ya a tener otra orientación y se va a Morena. Y en Morena, ¿qué pasa contigo? Apoyamos la campaña del primer candidato formal de Morena en la ciudad. En 2015 me toca participar apoyando, por lo menos, insisto, tras bambalinas, al maestro José Luis Villalbazo, quien fue regidor en la administración 2015-2018. Y a lo largo de toda su gestión como regidor, estuve militando y al igual que muchos de los compañeros morenistas que actualmente se encuentran en ese partido político, pues repartimos los periódicos, participamos en las consultas, hicimos las marchas y yo en lo que podía, en lo que humildemente podía apoyarle al maestro regidor, le apoyaba. Eso me fue acercando aún más al tema de la administración, al tema legislativo desde la regiduría y me adentré a muchos temas de agenda política. Cuando termina esa gestión, cuando termina esa administración y venía ya la elección del 18, hubo un debate interno en el partido Morena para elegir al quien iba a ser el próximo candidato a presidente municipal de la coalición Morena-PT Encuentro Social. Y estoy seguro que hay muchos testigos y muchos saben la historia porque la vivieron. Fue muy difícil elegir al candidato. No porque muchos quisieran, nadie quería. Pero a ver, ¿nadie quería porque no se sentía con la capacidad o nadie quería porque la verdad no tenía fe de que ganaran? Pues la verdad es de que no sé si una combinación de ambas, pero también hay que decirlo con mucha claridad. Participar en la política es un deporte extremo que requiere de muchos recursos de toda índole. Sí, sin duda. Y nadie quería. Insistimos a tal o cual persona, a familiares, insistimos a mucha gente. Y quizás, aunque yo no lo tenía planeado, aunque yo no formaba parte de mi plan de vida, yo seguía en ese momento trabajando en mi propio proyecto económico personal y yo participaba en política por vocación y por gusto. Cuando me invitan ya en un tono de te toca o tienes que ir, fue un choque muy fuerte porque, insisto, no estaba en el plan. Sin embargo, acepto ser candidato a presidente municipal en el año 2018 por la coalición. Me toca y es una de las experiencias que te imaginarás y te he dicho reiteradamente que he sido seguidor de Andrés Manuel. Para mí ha sido uno de los orgullos más grandes que tengo en mi carrera política haber hecho campaña al lado del presidente de la República. Estuvimos juntos en campaña, vino a Ciudad Guzmán, me tocó dar un discurso en una campaña, en una visita de meeting de Andrés Manuel y bueno, para mí fue fantástico. El resultado, mucha gente aquí en Ciudad Guzmán lo debe de recordar, fue polémico, como cerrado. Después de la elección del 18, después del cierre de casillas, el PREP nos daba el triunfo y nos lo estuvo dando por muchas horas. Incluso al día siguiente, en las primeras horas del día, decían que nosotros habíamos ganado la elección. Y
recuerdo un programa de radio de la mañana que me invita y me dice, pues ya prácticamente eres tú el presidente municipal, ya estadísticamente ya eres tú el presidente municipal, cosa que me emocionaba muchísimo, como me aterraba. Claro. Y desafortunadamente, unas horas después, hubo un cambio en el conteo, un cambio inexplicable. Así lo voy a dejar, un cambio inexplicable que la autoridad electoral no supo justificar, que quien salió a dar la cara fue el candidato que eventualmente nombraron como ganador y que muchos nos quedamos inconformes, ¿no? por la manera en la que se manejó ese proceso. Pero acepté ser regidor y hice una gestión como regidor del año 2018 al año 2021 y eso me hizo todavía profundizar más en sectores, en grupos, liderazgos de nuestra ciudad que me animaban a volver a intentarlo. Me preparé para intentar nuevamente ser candidato por el partido Morena y aunque todas las encuestas nos daban amplias posibilidades de ganar con Morena, por una cuestión que al final se justificó por un tema de paridad de género, no me invitaron a ser candidato a presidente municipal en el 21. Pero teníamos, bueno, me lo dijeron el sábado antes de ese domingo, último día de inscripción de planillas por partidos políticos. O sea, prácticamente ya a unas horas de que se cerraran las inscripciones. Dice mi mamá que siempre no. Dice mi mamá que siempre no, a pesar de que seguramente mucha gente lo debe de intuir por lo menos. Todo el cabildeo previo a la selección, hablábamos con senadores, diputados federales, líderes de partido, etc. Todo el mundo apuntaba, pues claro, ni me lo preguntes, me decían, ¿eres tú el candidato? Eres el candidato natural. Natural. Pues no lo fui. Y eso, digo, ya estando encarrerados, pues fue para nosotros un baldazo de agua fría el que Morena de última hora decidiera no postularme. Y como si fuera una serie de Netflix, Carlos, el domingo al mediodía me hablan de la dirigencia estatal del PT para ofrecerme la candidatura. Y acepto la candidatura del Partido del Trabajo. Porque ya estabas hecho la idea. Pues ya estábamos hecho la idea, ya teníamos un programa de gobierno, ya teníamos equipo, ya teníamos todo. Y además el PT y Morena han sido aliados en los últimos años. Claro, además siento esa identidad política y creo que el hecho de que el Partido del Trabajo también ha sido uno de los, incluso mucho antes que Morena, de los que ha venido apoyando a Andrés Manuel, pues a mí me parecía que no era mucho el cambio, por lo menos no para mí, y por lo menos yo no me sentía que traicionaba ningún ideal, que es lo que me mueve en esta tarea de la política. Pues a pesar de que durante toda la campaña del año 21, ningún medio, ninguna encuesta, ninguna líder de opinión, líder político, opinólogo, ningún partido político nos tomó con seriedad, puesto que nos veían muy pequeñitos, el día de la elección, el resultado nos sorprendió a todos, empezando por mí. ¿Con qué diferencia ganaste? Quiero hacer números redondos, seguramente me equivocaré en algunos números, pero entre 13,000 ganamos con 13,000 votos contra 9,000 votos de Movimiento Ciudadano. No recuerdo la cifra, pero siguió el PRI y luego Morena, ya como un tercio de la votación que nosotros sacamos. Bien, nos estamos quedando sin tiempo y tengo muchas cosas todavía que preguntarte. Te voy a pedir te voy a hacer preguntas cortas y respuestas cortas. Sale. En estos tiempos... Pensé que ibas a proponer hacer otro bloque. Ojalá pudiera. No, está bien. Lo que podemos hacer es otro programa, ¿eh? Bueno. Porque aquí faltan un chorro de cosas de las que se pueden hablar. Pero una de ellas que me atormenta verdaderamente, en estos tiempos tan aciagos. Mira, voy a cumplir X cantidad de años que no quiero decir, y nunca había visto en la política tal... Hagan de cuenta que es una licuadora en donde le meten de todo. De todo, de todo, de todo. Tierra, plástico, oro, de todo. Y la encienden. Esa es la política de ahorita. Bueno, dime una cosa, Alejandro. ¿Vale la pena ser político en estos tiempos? Fíjate, Carlos, que creo que es justo el momento en el que más se requiere la política. Vivimos una sociedad con enormes desafíos de toda índole y necesitamos que quienes nos representan en todos los ámbitos de gobierno sean hombres y mujeres con liderazgo, con experiencia, con capacidades, con formación y que nos ayuden a resolver.
Eso, resultados. Lo subrayo. Que nos ayuden a Resultados. resolver. Entonces, justamente en este momento, quizás en otros momentos donde había una mayor bonanza, quizás se podían permitir muchas cosas. Hoy el margen de maniobra, el margen de tolerancia que tenemos como sociedad se está recortando cada vez y necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de resolver y una variable que se está destacando mucho, de resolver rápido. Hoy como presidente municipal te puedo decir que me toca que un vecino frustrado, enojado, me haga reclamos de temas que llevan 15 o 20 años que no se han resuelto en esta ciudad. Y claro, este presidente municipal tiene que atenderlo y tiene que resolverlo. A ver, bordando sobre la misma idea, más de alguno de ustedes se quedó pensando, ¿vale la pena ser político? Claro, si ahí está la lana. ¿De veras está la lana? Fíjate, Carlos, que lamentablemente, quizás con razón o sin razón, la política ha sido un oficio, una profesión que se ha desprestigiado mucho por casos muy sonados y muy recurrentes de corrupción, de moches, de autoritarismo, etc. También te lo tengo que decir, conforme ha venido modernizándose el acceso a la información, conforme ha venido haciéndose muy público y muy transparente el comportamiento de los políticos, también se va afortunadamente reduciendo ese margen de maniobra. Y creo que hoy es muy complicado que un político con esos perfiles pueda acceder. ¿Por qué? Ya los conocemos. Bueno, tengo 2 minutos y tengo 2 preguntas. Me las contestas lo más rápido posible. ¿Vas por la reelección? Estoy esperando condiciones. O sea, ¿sí está en tu plan? Si me preguntas, Carlos, sí me gustaría ser presidente municipal en el próximo periodo. Si me lo preguntas a nivel personal, pero te lo he dicho a lo largo de esta entrevista, también me siento parte de un proyecto nacional y de un proyecto estatal, y aunque suene a respuesta de político tradicional, estoy esperando que me den el espacio que me toque. Ok, última pregunta. A ver, en estas condiciones, en donde los partidos hacen frentes, en donde se alían unos contra otros, en los que cuando en épocas anteriores parecían enemigos, ahora están bajo la misma bandera, ¿cabe en México un resurgimiento de la política? Creo que los partidos políticos actualmente están muy desgastados. Yo creo que sí está sucediendo, Carlos. Está saliendo una generación nueva de políticos, lo vemos en muchos espacios estatales y federales, y creo que la participación formal, en primer lugar como acción afirmativa, pero ahora como estrategia política de la participación de las mujeres, va a cambiar el rostro completamente a la política en nuestro país. Me da muchísimo gusto ver gobernadoras, me da muchísimo gusto ver diputadas, senadores, presidentas municipales, y por qué no pensar en que tengamos una presidenta de la República. Entonces, eso le va a venir cambiando la dinámica a la política que estábamos acostumbrados a ver. Bueno, allá ustedes en casa se imaginan quién puede ser, pero a la hora de la hora, en la carrera final, van a ser 2 mujeres al final. ¿Se acuerdan de mí? Alejandro Barragán. Carlos, me da mucho gusto. Se nos quedaron muchas preguntas, pero yo creo que esta es una buena oportunidad de hacer un siguiente programa, no sé cuándo, pero vamos a hacer un siguiente programa en donde ya no solamente hablemos de tus primeros años, sino en donde hablemos de los años actuales, de los futuros y qué vamos a hacer. Al principio de la entrevista yo pensaba que íbamos a hablar de la experiencia que he tenido como presidente municipal, que hay mucho de qué hablar. Sí. Así que si te parece, le entramos. Yo tengo tiempo hoy, que quede claro, pero que sea próximamente. Que sea próximamente. Gracias, Alejandro. Gracias, Carlos. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presentó. En el corazón del sur de Jalisco hay un canal que lleva la fuerza de tu comunicación a más de 60 localidades. Somos Mi Sur TV, el canal del sur de Jalisco.
Nosotros entendemos el poder de transmitir tu mensaje a una audiencia comprometida y en crecimiento. Con programación diversa, divertida y noticiosa, Misur TV ofrece una plataforma única para que tu mensaje llegue a miles de personas. Llámanos al 33 88 80 16 04 y descubre cómo Misur TV puede impulsar tu negocio con nuestra amplia gama de espacios publicitarios. Misur TV, el canal del sur de Jalisco, la fuerza de tu comunicación.